Hola, muy buenas tardes. Hoy siendo viernes 5 de febrero del 2016, en esta edición número 36 de su programa Diálogos Abiertos, continuamos con la entrevista, aquí con mi amigo el arquitecto Alejandro Vázquez Acosta. Bueno, el tema que les vamos a hablar del día de hoy es el rescate a los monumentos históricos. Poniéndome a investigar las cuestiones de posgrados en la UNAM, hay una maestría referente al rescate de los monumentos históricos. ¿Puedes hablar de lo que se está haciendo actualmente en México, en el mundo o en Latinoamérica? Sí, bueno, esto es a nivel Latinoamérica. Lo que se está haciendo es el rescate de los centros históricos como monumentos, ¿no? La cuestión de centro histórico o monumento histórico en realidad viene con un término de la ONU, que fue establecido a finales de los 90s y que, bueno, abarca un área específica, la cual es considerada como una de las zonas más antiguas de la ciudad o del estado donde esté, y por tal de gran relevancia, ¿no? Es algo que ha venido pasando actualmente, el rescate de los centros históricos. O sea, ha empezado a haber mucha despoblación en los centros y monumentos históricos. Y como tal, bueno, cuando una zona se empieza a deshabitar, bueno, empieza a deteriorarse, ¿no? Las zonas o los centros, una casa necesita gente que viva en ella para que se siga manteniendo. Una casa abandonada solo empieza a deshacerse. Un gran exponente, un gran país que ha venido siendo piloto aquí en Latinoamérica, de hecho, es Cuba. Cuba tuvo un gran proyecto de rehabilitación de centros históricos, todo lo que viene siendo su isla, ¿verdad? Que fue estancada desde lo que fue la Revolución Cubana. La Revolución Cubana, luego el embarque que tuvo por parte de Estados Unidos. El embargo con Eisenhower. Ajá, así es. Entonces, tuvo problemas interiores en donde la ciudad empezó a deteriorarse, y viene a finales de los 80s, principios de los 90s, todavía en los 2000, empezó a tener una revolución no en cuanto a arquitectura, sino en cuanto a urbanismo. Y rescate de monumentos históricos, ¿no? Para que se enteren de lo que se hace en Cuba. Muchos no saben de lo que pasa en Cuba y de los grandes avances que se tienen, no solamente en arquitectura, en medicina y en deporte. Así es, sí, es uno de los pioneros aquí de Latinoamérica. Ellos empiezan a rescatar todos sus centros, todas sus ciudades históricas, empiezan a rescatar toda su cultura histórica, sus monumentos. Inclusive no me acuerdo muy bien si ya fue declarado o no por la UNESCO como Patrimonio de la Humanidad del Centro Histórico. En La Habana. En La Habana, sí es. No me acuerdo si ya fue, y eso pues viene a verse lo que ellos hicieron, ¿verdad? Empezaron a repoblar todo lo que era su ciudad, a curar todos los edificios, empezar a restaurarlos otra vez, empezar una cultura de mantenimiento a la ciudad, ¿no? Para mantener esa historia que ya viene con ellos, ¿verdad? Es el pasado y el presente actual, porque ahí está, ¿no? En México también tuvimos lo mismo. En México se vio la peatonalización de la zona histórica, de lo que es la Alameda Central, el Zócalo. Ahorita está viendo una recuperación del Zócalo capitalino en cuanto ya la hubo en el centro histórico y en la Alameda y otras partes del centro se está recuperando. Así es, se empieza a recuperar también lo que son las áreas verdes para introducirlas a la ciudad, empiezan a recuperar espacios públicos. Una cosa muy interesante, en el DF pues surge lo de la peatonalización de los centros históricos, algo que no se tenía todavía. Los centros empezaron a ser atestados por carros una y otra vez, ¿verdad? Y luego ya empezaron a decir, no, ¿verdad? ¿Por qué por carros? ¿Por qué no por la gente que tiene que recorrer, que es la que debería de recorrer el centro histórico, todas esas zonas, es la que debe de mantener viva la zona? Entonces, sí, porque se afecta en el momento que va pasando un automóvil. Así es. O un transporte pesado, un trailer. Así es, y se empieza también a implementar normas en cuanto a publicidad, vendedores, ¿verdad? No atestar lo que es una zona histórica de tanta publicidad, que no luzca lo visual de los edificios, los vendedores ambulantes, que aquí tenemos un claro ejemplo, la patronal de Centro Histórico de Matamoros, ¿verdad? Que cuántos no hemos pasado por ahí y no podemos apreciar los edificios. De hecho, muy pocos yo creo que aprecian los edificios. Aquí el problema no es que estén
sí es un problema que estén ubicados ahí, pero no es que no hay que quitarles tampoco la posibilidad de vender. No. O sea, hay que reubicarlos en un sector donde no afecte poder. Sí, eso, y aparte de mantener, hay una autoridad que mantenga los reglamentos que deben ser. Hay un reglamento para el Centro Histórico de Matamoros, para todos los centros históricos en el país implementados por el INAH, el Instituto Nacional de Antropología y Historia, donde vienen especificadas cómo deben ser, cómo se debe mantener un centro histórico, cómo se debe restaurar un edificio según la zona en la que se encuentre. Es donde se estipula, ¿no? Y no solamente de centros históricos. Ahorita no sé si en Teotihuacán se estén restaurando las pirámides o se esté manteniendo algún cuidado para como los monumentos como tal, ¿no? Que son históricos. Sí, debe haber sobre lo que es lo prehispánico, la verdad desconozco, ¿verdad? Pero por ejemplo el Templo Mayor tiene es un ejemplo, ¿verdad? Que se encuentra en el Zócalo, tiene entre la catedral y Palacio de Justicia, ¿sí? No, Palacio de Justicia, no, el Palacio, bueno, no recuerdo, entre la catedral y otra calle, no recuerdo nada. Sí, está ahí el Zócalo como a 90 pasos, digamos, una cuadra, cruzando luego, y pues alrededor de él se está constantemente restaurando, ¿no? Alrededor del Templo Mayor. Teotihuacán, yo supongo que también tiene que haber por ahí, en cualquier zona, Chichén Itzá, también se está restaurando la catedral del centro histórico. Así es, la catedral también, constantemente. Sí, igual que, por ejemplo, la Basílica de Guadalupe, las primeras iglesias de la Basílica de Guadalupe. Se encuentra una que está está al lado de la basílica y otra que tienes que subir. La primera es la que está, para aquellos que no han ido del DF, ¿verdad? Y no sé cuándo en México, la primera es la que está al lado de la basílica, que sí, de hecho... ahí es donde se encontró ¿cómo se llama? La imagen de la Virgen de Guadalupe. Así es, la iglesia. La iglesia, yo hablo del antiguo, ¿verdad? Sí, pero eso es lo que me refiero. Si uno va y le dicen, ¿verdad? Tiene, de hecho, por los sismos, ya está separada del edificio original y tiene una cierta restauración, también igual que la otra que tú dices. Tienes que subir no recuerdo cuántos, como 3 o 4 pisos para entrar allá. Igual tiene su reglamento, tiene su forma en la que se tiene que estar manteniendo constantemente para que, sea siendo un monumento, ¿verdad? También está la plaza las tres culturas, igual monumento histórico en la Ciudad de México, en Tlatelolco, igual aquí en Matamoros, el centro histórico, ha habido en los últimos años restauraciones del centro histórico, nuevos proyectos para volverlo a repoblar el centro histórico, ¿verdad? Ha estado muy despoblado últimamente, mucha gente se ha ido. Por cuestiones de seguridad, por cuestiones en su mayoría hay negocios que a veces los negocios lamentablemente no prosperan, se tienen que ir, abandonan los edificios, y se ha empezado a hacer una movilización muy contundente a nivel nacional, a nivel internacional también, ¿verdad? Para recuperar esas áreas importantes. Sí, porque por ejemplo en el Distrito Federal está muy habitado el centro de la ciudad. Sí, está muy habitado. El centro histórico de Zócalo. Sí. Aquí, me imagino que en Matamoros se tiene que dar, ¿cómo se llama? Un mejor cuidado a los edificios de antigüedad. Así es, un mejor cuidado, ¿verdad? No permitir que cualquiera venga y, destruya el también, por ejemplo, han sido afectados. Han sido afectados. De hecho, si uno cuenta, yo he contado, hay 14 estacionamientos en el centro histórico. En lo que es el recuadro del centro histórico, 14 estacionamientos que posiblemente, yo sé que la mayoría fueron edificios que eran originales de la ciudad, edificios originales de ladrillo, y pues imagina, 14 edificios que ya no existen hoy en día por un estacionamiento. ¿No hay algún conteo de los edificios que queden actualmente? Sí. La verdad, el número creo que son 200 y algo, no me acuerdo muy bien ahorita, en su tiempo lo investigué. De hecho, cualquiera que guste ir ahí, deben darte la información en el INPLAN Matamoros, que son los encargados de las regulaciones del centro histórico. Ellos deben dar ese tipo de información. Y sí, son como 200 y algo de los edificios históricos, ¿verdad? Entre los más icónicos, la Presidencia, esto se llama la catedral, la Plaza Allende, la plaza de la Capilla que está atrás, la casa, iba a decir la Casa Mata, pero no. Casa Mata también entra dentro de los edificios históricos, que ese es un edificio militar, un edificio militar pero histórico. Claro. Dentro del proyecto. Pero fue restaurado, pero no está
como en anteriores épocas, no, en la época que sí. Tuvo una restauración extrema porque por lo mismo ya estaba muy dañado. Si algunos recuerdan, antes creo que la restauración fue en 2010, 2008 por ahí. La restauración antes tenía otra forma, el ladrillo original, y ya estaba muy decaído. Entonces vino esta restauración nueva, lo intentaron dejar como era antes, ¿verdad? O sea, de hecho no está tan mal, ¿verdad? De periodo trataron de rescatar la arquitectura que tenía antes y protegerla, lo que venía siendo la protección. Está también la casa Cross, una casa muy importante porque es la única, no sé si muchos lo sepan, es la única vestigio de arquitectura francesa de Nueva Orleans que existe en nuestra ciudad. Y es raro porque pues Matamoros era un puerto que comerciaba mucho con la costa este de Estados Unidos. Sí, comerciaba con irlandeses, alemanes y parte de Europa, ¿no? Así es. También. Sí, que de hecho el edificio al frente de un costado de Presidencia en la González, entre 7 y 6, la casa Cherek, es de familia alemana, en realidad. Es una casa de familia alemana que vino y hizo su dinero y se fue. Pues donde se encuentra el Semavi también es parte de... Es también parte de ese conjunto de edificios. Todos esos eran haciendas, ¿no? Eran casas de haciendas. Por eso entra y ve los puertos grandes. Dice, pues esta gente, ¿por qué puertos tan grandes? Pues es porque pues, por ahí entraban muchos caballos, entraban carretas, ¿verdad? Y bueno, hablando también un poco de la ciudad fronteriza en Bronzeville, ¿hay de ese tipo de arquitectura como la Casa Cruz? En Bronzeville, la verdad no sé si hay, supongo que debe haber una o dos por ahí en su centro antiguo, pero no sé, de hecho te digo, es raro que en Matamoros no haya otra casa aparte de la Casa Cross con ese mismo tipo de arquitectura, siendo que negociábamos mucho con esa parte de Estados Unidos, pues que se llama de la costa este de Estados Unidos, mucho de ladrillo se trajo de allá con las que hicieron las casas de aquí, mucho de los ladrillos que utilizaron también eran europeos, venían en los barcos como lastre, o bueno, al menos eso se piensa, venían como lastre, los descargaban aquí y aquí los utilizaban. Bueno, es raro que no haya ese tipo no hay otro tipo de casa con ese tipo de estilo. Hay casas con un estilo irlandés también, ahí en lo que es la primera y Lauro Villar, que también es parte del recuadro histórico, lo que viene siendo lo que es la Ferretería Universal, algunos la conocen. Toda esa cuadra, ese conjunto, en realidad es una sola vivienda, que eran de dueños irlandeses originalmente, y de ahí empezaron a construirlos. Entonces, en Matamoros se tiene influencia de la arquitectura europea. Sí, mucha influencia de arquitectura europea, mucha influencia de arquitectura americana, aunque mucha gente no lo sabe, ¿verdad? Pues es que Matamoros siempre ha sido un lugar de paso de la gente, ¿verdad? Mucha gente de inmigración, mucho europeo viene aquí, hizo su negocio y bueno, lamentablemente se fue, ¿verdad? Ojalá se hubieran quedado aquí con todo el negocio. Bueno, a lo mejor eran descendientes en estos lugares. Sí, muchos comentan de las personas que antes vivían aquí, ¿verdad? Originalmente Matamoros no es, por decirlo así, es de gente caucásica en realidad, no es de gente de descendencia de descendencia morocha, de descendencia morena, ¿no? Sí, o sea, la gente blanca, los hacendados eran gente blanca, ¿verdad? O sea, originalmente. Algunos todavía viven, muchos años viven aquí en la calle, en el barrio de Pedernal, en lo que viene siendo el triángulo que se forma en la calle, al final de la calle 2 y Morelos. Todas esas casas aún hay gente que es descendiente de la gente original que hizo esas casas, ¿verdad? Desde la época de la revolución, de la colonia. Es interesante que esta información se haga conocer no solamente a Matamoros, sino al mundo, el país en general, para que conozcan un parte de la historia de esta ciudad fronteriza, ¿no? Que en su tiempo fue una de las más importantes porque aquí había un puerto como tal, venían, como tú dices, personas, empresas europeas que por aquí transitaban hacia Estados Unidos o iban a la Ciudad de México. Digamos que en el siglo XIX Matamoros era el Tijuana de aquella época. Bueno, aquí concluimos. Muchas gracias por haber venido, por presentar esta información sobre Neumayer, sobre la cuestión del rescate de los monumentos históricos y centros históricos. Gracias por venir, por haber aceptado esta invitación. Sí, cuando gusten. Y
más adelante tendremos más participaciones tuyas sobre arquitectura. Así es, los invito a cualquier tema que quieran saber, ¿verdad? Lo comenten, lo manden por... Debaten, repliquen, ¿verdad? Si quieren consultar aquí. Críticas constructivas, ¿verdad? Porque... fundamentadas. Constructivas y fundamentadas, críticas también las acepto, pero la verdad no les voy a prestar atención, así que solo va a ser un desperdicio de su tiempo. Bueno, están invitados al programa, si quieren venir más arquitectos, están invitados. Y bueno, pensaban muchos que nada más era filosofía y política, también hay que, porque la filosofía también, algunos arquitectos se basaban en filosofía y viceversa. Muchas gracias por vernos, compartan y denle like.